Hoy, aunque es el Día del Papá, vamos a seguir con nuestra serie en Números, capítulo 32. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme para ahí, Números, capítulo 32. Y vamos a estudiar el próximo paso en una serie que venimos viendo con la iglesia hace mucho. Tenemos algunas visitas que hoy están, bienvenidos, al final lo vamos a presentar. Con la iglesia estamos recorriendo el libro de Números, que nos cuenta cómo fue el tiempo del desierto para Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, como una nación, eran esclavos y Dios los rescató. Y Dios los está llevando a la tierra prometida. Y estuvieron 40 años en ese desierto. En realidad estuvieron tanto tiempo por su incredulidad. Ellos podrían haber entrado a esta tierra muchos años antes. Pero ellos no creyeron a Dios. Y no le obedecieron. Y eso hizo que desperdicien toda su vida en ese desierto. Y toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto por incredulidad. Y ahora son los hijos de los que habían salido de Egipto que son el pueblo de Israel. Ellos están ahora al borde de la tierra y falta poquito para entrar y conquistar la tierra de Canaán. Se está por acabar el tiempo del desierto, se está por acabar el libro de Números, donde nos cuenta todo el peregrinaje. Ahora Israel está en la puerta, a punto de entrar a la tierra prometida. Y nosotros hemos estado viendo el paralelo que todos estos pasajes tienen con nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Si hemos creído en Él, si hemos sido rescatados con la sangre del Cordero, nosotros salimos de Egipto, salimos del sistema de esclavitud, salimos del dominio de Satanás, del reino de las tinieblas, y ahora estamos esperando en las promesas de Dios. Y Dios nos quiere llevar a una vida de victoria, a una vida llena de sus bendiciones, una vida donde Él sea el centro de todo para nosotros, y Dios quiere que eso dure por toda la eternidad. Y Él quiere establecer un reino perfecto donde se restaure todas las cosas, se restaure aún toda la creación que está afectada por el pecado. Dios lo va a transformar. Eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo hoy. Pero Dios espera de su pueblo lo mismo que Él esperaba de Israel. No es difícil, todo se puede resumir en dos cosas: creer y obedecer. Creer y obedecer son las dos expectativas de Dios para esta nación a la que Él va a bendecir. Una y otra vez en todo el libro de Números se machacan estas ideas y se muestra todas las consecuencias que vienen cuando nosotros no le creemos a Dios. Y cuando Dios nos dice algo y no obedecemos a Dios, todas las tragedias que Israel vivió vinieron por esto, por su rebeldía, por no creer y no obedecer. Ahora, esto que parece tan simple es algo imposible para el hombre. Solo Dios puede hacer que un corazón que está ciego, un corazón que quiere vivir en el pecado, ese corazón se dé cuenta que Dios es real, que Él es su única esperanza, y venga a Cristo, le pida a Cristo que le salve, y ahora quiera obedecer. Y el poder obedecer, esto es un regalo que Dios hace en la vida de las personas, transformándoles. Si vos un día conociste la salvación, esto es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y aunque vos tropieces una y otra vez, y aunque haya momentos de incredulidad y momentos de desobediencia, Dios se va a encargar de terminar lo que empezó. Él no te va a dejar en el medio del desierto. Dios se va a asegurar que vos entres y recibas todas las promesas que Él te hizo. Y eso es lo que Dios está haciendo con Israel. Aunque ellos fracasan, Él va a cumplir su promesa. El pueblo va a entrar a la tierra. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, Dios va a transformar ese corazón para que sea un corazón que esté preparado para entrar en esa tierra y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. Bueno, en el capítulo 31 vimos que ahí al borde de la tierra prometida, Israel ya tuvo su primer batalla. Y la primera batalla fue antes de entrar a la tierra prometida, porque Dios quería dar la retribución a un pueblo que había mostrado un nivel de pecado que Dios quería castigar. Los madianitas. Los madianitas eran un pueblo que
Eran idólatras, igual que todos los demás de esa época. Eran sensuales, vivían para sus propios placeres, hacían toda clase de aberraciones. Pero el pecado máximo de este pueblo fue que ellos se aliaron con los moabitas para destruir Israel. Y esto Dios no lo iba a tolerar. Así que Dios decide destruir a todos los madianitas. Y hablamos la semana pasada de esta parte del carácter de Dios. Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios que no va a tomar por inocente al culpable. Y cuando un pueblo o una persona se endurece contra Dios, se mantiene en su pecado y su pecado crece, Dios es paciente, pero un día el juicio va a llegar. Y ese juicio va a ser final. Así que Israel fue el instrumento que Dios usó para castigar a los madianitas. Ellos fueron, destruyeron todo Madián, mataron a todos los madianitas, quemaron todos sus pueblos, al principio con una obediencia media, pero al final obedecieron y mataron a todos. Y ahora Israel va a vivir esta nueva historia. La historia que vamos a leer ahora cuenta una vez más acerca de un peligro que el pueblo de Dios tiene. Y es el peligro de obedecer a medias. Es el peligro de no llegar a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros por esa incredulidad y esa desobediencia que venimos tratando desde el principio. Porque ahora, en la historia de Israel, vamos a leer cómo todo el pueblo llegó hasta el borde de la tierra. Estaban todos esperando para entrar. Pero hay 2 tribus y media, son 12 tribus todo el pueblo de Israel, y hay 2 tribus y media que deciden que es mejor quedarse afuera de la tierra prometida. Deciden que es mejor disfrutar de lo que la tierra de los madianitas tenía y no entrar a conquistar la tierra que Dios les había llamado a conquistar. El peligro que vamos a leer, o del cual vamos a leer hoy, es un peligro muy común. Es algo con lo que estamos luchando nosotros mismos. Y es no creer a medias, no obedecer a medias, sino correr nuestra carrera cristiana al máximo. Entregarnos por completo a la voluntad de Dios. No mirar a nuestro alrededor en lo que el mundo tiene para ofrecernos, sino vivir la vida cristiana en el más alto nivel de consagración. Hay muchos cristianos que se conforman pensando así: Dios me salvó, voy a ir al cielo, disfruto de ya tantas cosas que Dios me da, no necesito vivir en una consagración tan alta. Yo puedo mantenerme en la vida cristiana cumpliendo con algunas cosas que todo cristiano tiene que cumplir, pero mantenerme con un corazón dividido. Mantenerme caminando en el límite de lo que significa ser un cristiano y no vivir en el centro de la voluntad de Dios. Esa actitud es una actitud que va a ser muy peligrosa, que va a afectar no solamente tu vida, sino va a afectar al pueblo de Dios que te rodea. Así que de eso vamos a hablar. El título que puse al estudio de esta mañana es No nos hagas pasar el Jordán. No nos hagas pasar el Jordán. El título viene de las palabras mismas del pueblo de Israel, que dijo esto. 2 tribus y media dijeron: no queremos entrar a la tierra prometida, estamos bien acá. No nos hagas pasar el Jordán. Y quiero hacerte pensar que tal vez esto es lo que vos estás pensando. Dios, no me hagas vivir esa vida tan fanática. Permitime ser cristiano y disfrutar de lo que tú me das, pero en el límite, en el margen, a las afueras de lo que significa vivir para ti. Vamos a leer el pasaje. El pasaje está ahí en Números 32 y vamos a leer todo el capítulo como siempre lo hacemos, ¿sí? Así que dice así, Números 32, 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón,
la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los moradores de su lugar, hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad y a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y si el país sojuzgado delante de Jehová, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificad ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y hacéis lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jobeja, Bet-Nimra y Bet-Tarán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleael, Kiriataim,
Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y Simna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba conforme a su nombre. Bueno, de nuevo tenemos una historia que, aunque fue escrita hace mucho tiempo, que narra los hechos de un pueblo, ahora nos enseña a nosotros cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida espiritual en nuestro tiempo. Así que creo que el principio que Dios quiere hablarte hoy es que tengas cuidado de no quedarte afuera y que tengas cuidado de poder recibir todo para lo cual Dios te salvó. Y esto es el punto que quiero mostrar. En primer lugar, el punto número 1 le puse así de título: puedes también caer en este pecado. Puedes también caer en este pecado. Lo primero que quiero que veas es que este pecado no es el pecado de una persona que abiertamente está rebelándose contra Dios. No es el pecado de una persona que puede ser señalada dentro de la iglesia como un carnal, como un rebelde a Dios. Este puede ser el pecado de personas que tienen la apariencia de estar muy bien en la vida espiritual. Puede ser el pecado de una persona que puede estar liderando en la iglesia. Pueden tener diferentes lugares y no necesariamente tener una marca visible. Porque si mirás en esta historia, este pecado va a suceder justamente después de la conquista a Madián. Después que Israel obedeció. Después que todos estos líderes tuvieron esa gran victoria de parte de Dios. Después de esto es que llega el conformismo. Es que llega este paso de mediocridad espiritual, donde voy a vivir en medio de dos deseos. Obedecer a Dios, pero adaptarme a los beneficios del entorno que me rodea. Empieza en el versículo 1 a describir esto, diciendo que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Es interesante, primero te señalo algo, se menciona a Rubén y a Gad, primero Rubén y después a Gad en el versículo 1. A partir de ahí, todas las demás veces que se menciona al revés, se menciona Gad y Rubén. Probablemente la razón es esta, en el versículo 1, Rubén es el hermano mayor, es el líder. Pero aunque él es el nombrado primero en el versículo 1 como hermano mayor, en los otros versículos es Gad nombrado primero, porque probablemente Gad es el que está incitando esto en primer lugar. Él es el que está promoviendo esta idea y Rubén lo está acompañando y Manasés está a su lado también. Entonces, solamente un detalle del texto. Lo que pasó fue que ellos tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Bueno, ¿qué problema es la prosperidad, no? ¿Qué problema es cuando Dios bendice? Y cuando Dios nos da. Porque las mismas cosas que fueron dadas por Dios para llenarnos de sus bendiciones pueden ser la causa de que nuestro corazón deje de amar fervientemente los propósitos de Dios y empiece a velar más y más por las cosas que tenemos. Y el corazón que en un principio pensaba en la tierra, ahora está pensando en cómo administrar el ganado. ¿Y qué es lo mejor para el ganado? Y ahora la preocupación más importante no es cuáles son los propósitos de Dios, sino qué es lo más conveniente para mis intereses. Y todo esto fue el producto de lo que Dios les dio. ¿No nos pasa así a nosotros, hermanos, también? Muchas veces, cuando Dios prospera nuestra vida, ese es el momento cuando el corazón se empieza a dividir. Y en vez de impulsarnos a mayor consagración, nos divide el corazón. Y esto es lo que pasó con estas. Era muchísimo el ganado.
Y versículo 1 dice así: y vieron la tierra de Jazer y de Galaad. Vieron la tierra. Después de décadas de caminar por el desierto, esta es la primer tierra fértil que ellos se encuentran. Es la tierra que ellos fueron a conquistar cuando destruyeron a todos los madianitas, y empiezan a mirar alrededor y dicen: no se puede poner mucho mejor que esto. Dios nos llamó para darnos algo grandioso y ya con esto nos alcanza y nos sobra. Esto es lo que necesitamos. Hay algo interesante en cómo hace referencia este versículo a lo que ellos vieron. A lo que ellos vieron. Lo que ellos vieron empieza a ser lo que les guía a las decisiones que van a tomar. Esto es un problema, porque el Señor nos llamó a vivir una vida de fe. Y usualmente la fe no coincide con lo que veo. Hay veces donde las dos van alineadas, pero son muy pocas. Usualmente lo que veo es totalmente contrario a lo que Dios me dice. Y empieza el corazón que empieza a desviarse, a calcular con su mente humana, natural, qué sería lo mejor. Frente a esta tierra, ¿qué piensan ellos? Tenemos ganado, esta es la mejor tierra para el ganado, no hace falta pensarlo mucho, quedémonos acá, estamos a un paso de la tierra prometida, somos parte del mismo grupo, del mismo sistema, entonces, ¿qué peligro puede haber? ¿Qué mejor que eso? El problema es que ellos están tomando esta decisión pensando solamente con lo que sus ojos pueden ver. Esta es la historia, tal vez te vas a acordar a la historia de Lot. ¿Te acordás? Este hombre, sobrino de Abraham, que había viajado con Abraham desde Mesopotamia hasta la tierra prometida, había caminado con Abraham por varios años, hasta que de repente sus ganados eran muchos. Y Abraham dice: mira, no entramos, no podemos convivir, separémonos. Elegí vos, y donde vos elijas, ahí vas, y yo me voy al otro lado. Y dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Lot está evaluando, ¿pero qué está evaluando? En base a lo que él ve, en base a sus intereses. Él no está pensando, ¿por qué vine a esta tierra? Él no está pensando en el llamado de Dios. Él no está poniendo en alto los propósitos de Dios. Él está evaluando solamente, naturalmente, lo que él ve. Los ojos pueden engañar. Lot es una triste historia, ¿no? Porque este hombre elige lo que en ese momento es lo mejor, pero en la llanura del Jordán están las ciudades más pervertidas de Canaán, Sodoma y Gomorra. Y es en esas ciudades es que Lot va a empezar una asociación que va a terminar metiendo a toda su familia y que va a corromper a su familia en esa ciudad. Y Lot, aunque es un hombre salvo, es un hombre de fe, es un hombre que es guiado por su vista. Y eso le lleva a graves consecuencias. Lot termina perdiendo a su esposa, que muere cuando Dios destruye todo. Y termina perdiendo todo. Él no vio esto cuando él eligió, pero él no le consultó a Dios. Él no pensó a cuál tierra Dios nos trajo. Él lo único que pensó, ¿qué es lo mejor para nuestros ganados? Hermanos, ¿no pensamos así nosotros también cuando tomamos decisiones para nuestra familia? No pensamos en los propósitos de Dios. Pensamos qué es lo más conveniente, qué es lo más práctico, qué es lo más lógico, qué es lo más natural. Pero quiero advertirte de algo, vos no lo sabés. No lo podés ver. Tus ojos no pueden ver a la dirección en la que estás yendo. Por eso es que la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y acá vemos la misma historia. Movidos por evaluaciones carnales y humanas, ellos evaluaron solamente en base a su propia conveniencia sin considerar los propósitos de Dios. Dice
hombres que tenían muy poca consideración por las promesas de Dios y su llamado, por su pueblo, pero mucha consideración por sus rebaños y familia. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Dios no piensa que es algo malo velar por tu familia. Pero velar por mi familia puede convertirse en la excusa para dejar de vivir la vida de fe y empezar a vivir una vida movida por mis deseos y por mi evaluación y por mi vista, y no en dependencia, esperando y buscando solamente los propósitos de Dios. Esto es lo que va a decir en el próximo versículo. Vinieron pues, le hablan a Moisés, y mirá el argumento que le dicen a Moisés. Versículo 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Esa última expresión, no nos hagas pasar el Jordán. Tal vez ellos lo que están viendo es que hace unos días Dios le dio una victoria aplastante sobre los madianitas. No hizo falta que todos los guerreros vayan a pelear. ¿Se acuerdan que mandaron solamente 1000 de cada tribu? Y eso solo alcanzó para matar a todos los madianitas. Probablemente esta gente está pensando esto, está pensando, no nos necesitan. Israel va a conquistar la tierra, pero lo pueden hacer sin nosotros. Nosotros nos quedamos acá ocupándonos de nuestra tierra y de nuestros ganados. Y hay muchos que piensan así de la vida cristiana. Piensan, no me necesitan, que vivan la vida consagrada en el centro, ¿no es cierto?, del servicio y en la renuncia, que la vivan ellos. Los líderes, la gente, ¿no es cierto?, que Dios les llamó a algo especial, pero no me necesitan, déjame que yo me encargo de mis cosas, en lo que es más conveniente para mí, en la vida de este mundo, en los mejores intereses para mi familia, en los mejores intereses para mi propia vida. No me necesitan. ¡Qué gran mentira es esta! Porque en el pueblo de Dios no hay diferencia entre uno y otro. El pueblo de Dios vive en una unidad que Dios le promete a este pueblo como pueblo la heredad. Y este pueblo, claro que Dios puede ganar las victorias sin vos. Claro que Él puede lograr establecer su reino, aunque vos no hagas nada para Él. Pero su llamado para tu vida, su propósito fue introducirte a una tierra, darte una heredad, junto con el pueblo de Dios. Vos no te podés quedar afuera, vos no lo podés mirar de lejos, vos no podés decir que ellos vayan a conquistar y nosotros nos quedamos acá tranquilos. Porque el pueblo de Dios es una sola unidad. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3. Cuando él habla de su compromiso a vivir la vida cristiana al máximo, hasta el final de sus días. ¿Se acuerdan que él dice eso? Él lo ve como una carrera. Dice, de esta manera, él corre, dice, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Pablo dice que cuando él corre su vida cristiana, él no corre con esta idea en mente. No quiero perderme nada. Quiero lograr abrazar todo aquello para lo cual fui salvado. ¿Vos sabías que cuando Cristo te salvó, Él preparó obras de antemano para que vos andes en ellas? Él preparó una heredad que es tuya. Él preparó victorias que Él quiere darte. Él preparó fruto que quiere darte. Él preparó bendiciones que quiere darte para toda la eternidad. Y Pablo dice, yo no quiero perder nada de eso. Yo quiero vivir al máximo toda mi vida para poder asir aquello para lo cual también fui asido. Vos fuiste salvado para algo. No te pierdas eso. Y esto es para todos. Pablo lo está usando como un ejemplo para que lo sigamos todos atrás de él. La misma actitud, el mismo corazón. No hay dos. El pueblo no está dividido, el pueblo de Dios. No están los que pelean y los que se quedan con sus rebaños en sus casas, con sus familias. El pueblo de Dios es un solo pueblo. Juntos tienen que entrar, ganar la tierra y heredar todo lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la vida del pueblo de Dios. Entonces, lo primero, tenés que saber que esto te puede pasar a vos también. Vos podés caer en este mismo pecado. Y puede ser
que estés hoy en este grave peligro de vivir esta actitud y mantenerte en esta actitud. Ahora, hubo un hombre, Moisés, que frente a esta actitud, él va a hablar. Y él va a hablar para llamar a este pueblo y exhortarle a este pueblo a que cambien de actitud. Y bueno, hay una buena noticia. Lo logró. Parcialmente, pero por lo menos Moisés logró rescatar a este pueblo de lo que iba a ser el fracaso total. Vamos a ver que hay cosas, ¿no es cierto?, que quedaron en esa actitud que van a traer consecuencias más tarde. Pero Moisés lo que va a hacer es llamar a este pueblo de nuevo al propósito que Dios tenía para ellos. Evidentemente, en la respuesta de Moisés vamos a ver que él se va a enojar con el pueblo. Se va a enojar por lo que le están planteando. Y yo lo puedo entender a Moisés. Moisés fue el hombre que fue a Egipto y lo sacó de allá. Dios lo usó a él. Toda su vida Moisés soñó con la tierra prometida. No hay nada más valioso para él que la tierra prometida. No hay nada más precioso que entrar y que hacer que el pueblo entre. Pero hay un problema. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no va a entrar? Por su pecado. ¿Se acuerdan que un fracaso que él tuvo le dejó afuera? Moisés no va a entrar. Pero él ama esa tierra. Y de repente ahora estos hombres que están en la puerta y pueden entrar, no quieren entrar. Yo entiendo por qué Moisés se enoja cuando él escucha esto. Pero no solamente se enoja Moisés. Moisés está preocupado. Está preocupado por lo que puede causar esto. Moisés tiene miedo que volvamos a vivir lo mismo que vivimos 40 años antes. Que por un grupo que por incredulidad y desobediencia no quieren vivir esa vida consagrada y no quieren entrar, todos se desalienten. Y Dios los mande de nuevo al desierto y terminen vagando otros 40 años. Moisés se agarra la cabeza y dice, no puede ser. Vos entendés el peligro que esto representa. El peligro que representa esa actitud no es algo ligero. Por eso Moisés reacciona como reacciona. Reacciona de una forma muy enérgica. Va a señalar el pecado Moisés y va a mostrarles cuál es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Así que hay dos puntitos. El versículo 6 comienza con Moisés diciendo, tu pecado siempre afecta a tus hermanos. Lo primero que Moisés le va a mostrar es que este hecho, esta actitud que ellos están teniendo, no es una actitud aislada. No es algo que solamente afecta a estos hombres. Todo el pueblo corre riesgo ahora por lo que ellos están diciendo. Mirá el versículo 6. Respondió Moisés a los hijos de Gad, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí? ¿Eso es lo que nos están diciendo? ¿Que los otros peleen en nombre de Dios? Fíjate que el punto para Moisés no es disfrutar de esta tierra o de aquella tierra. Hay algo mucho más importante en juego acá. Es que Dios quiere cumplir un plan con nosotros. Ese plan incluye que destruyamos a todos los cananeos. Si nosotros nos quedamos acá en esta tierra, vamos a disfrutar de esta tierra, pero no vamos a cumplir el plan de Dios. La batalla es lo importante. No van a pelear, le dice, y van a dejar que peleen ellos solos. Mirá el versículo 7. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel? Esa palabrita desanimar es una palabrita interesante. En realidad son dos palabras compuestas que se traducen acá como desanimar. Y la primera palabra es la misma palabra que se usó, por ejemplo, en el capítulo en el capítulo 30, cuando hablamos sobre los votos, en el versículo 8, por ejemplo, cuando hablamos de que el padre vedaba el voto. Vedar significa cancelar el voto, frenar el voto. La misma palabrita se usa acá. Frenar
Y la segunda palabra es el corazón. Frenar el corazón. Esto es lo que se traduce acá como desanimar. Hay algo que va a suceder si sigue este mismo curso, pero hay otro que se está interponiendo para frenar lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? La conquista va a suceder. Están animados en conquistar, pero la actitud ahora de ellos, lo que va a hacer es frenar el corazón. Y si se frena el corazón, se frenan las acciones. Porque todo fluye del corazón van a la vida, hay que cuidar el corazón. Hay gran efecto que tiene mi incredulidad en el corazón de las personas que están a mi alrededor. Y Moisés, ¿por qué desaniman? Hay un gran principio acá. Nadie está aislado en esta vida. Tus decisiones afectan a las otras personas. Tu vida espiritual mediocre, tu vida espiritual en el borde, que no es esa vida consagrada en el centro de la voluntad de Dios, afecta. Afecta en primer lugar a las personas más cercanas que tenés. Afecta a tus hijos, afecta a tu esposa. Porque no solamente vos no vas a entrar a la tierra, vos le vas a privar a ellos de que ellos entren en la tierra. Le vas a privar de que ellos tengan parte en la heredad. Vos le vas a llevar a la perdición a ellos por tu incredulidad. Hay un gran efecto que tiene nuestra incredulidad en los demás. Hay un efecto que tiene en la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Porque nosotros deberíamos estar todo el tiempo estimulándonos al amor y a las buenas obras. Deberíamos todo el tiempo estar empujándonos a vivir una vida de compromiso, de abandonar nuestros deseos personales y abrazar la voluntad de Dios. Pero si yo empiezo a vivir esa vida, lo que empiezo a generar es un pensamiento. ¿Por qué Él la puede vivir y yo no? ¿Por qué yo me voy a forzar a vivir una vida cristiana excelente cuando veo que no hay ninguna consecuencia por vivirla a medias aguas? Y mi vida de decir vayan ustedes y conquisten ustedes, nosotros nos quedamos acá. Moisés lo toma como un gran peligro. Eso va a frenar el corazón del pueblo, va a desanimar el corazón del pueblo, para que ellos no pasen. Esa palabra no pasen es la idea de cruzar, no crucen. La idea es el cruce del Jordán, de lo que se está hablando acá. El cruce del Jordán es lo importante. Hay que cruzar el Jordán, porque allá están los cananeos. Dios nos mandó allá, tenemos que cruzarlo y van a frenar el corazón. La pregunta de Moisés, de forma retórica, está mostrando también la insensatez de este pedido. Está mostrando, ¿ustedes piensan que hay algo mejor que obedecer a Dios? ¿Ustedes piensan que sería mejor lo que yo les puedo dar como líder que lo que Dios les prometió ahí adentro en esa tierra? Muchos cristianos no parecen anhelar la porción del pueblo de Dios. Sin embargo, se hace un gran daño a los propósitos de Dios cuando su pueblo niega su llamado celestial y actúa como si fuese a ser ciudadanos de este mundo. No es algo menor vivir en esta manera. Lo que sucede cuando un creyente vive en esta manera es que él se vuelve un instrumento del enemigo para frenar los propósitos de Dios. Sus planes, su llamado más alto, se pone en riesgo cuando un creyente decide no cruzar el Jordán a luchar y a vivir esa vida. Por eso es que Moisés tan enérgicamente está actuando. A él no le da lo mismo. Él no piensa, es verdad, podemos conquistarlo nosotros solos. Él va a venir a estas personas y le dice, no, ustedes no pueden vivir así. Ustedes tienen que sumarse, ustedes tienen que vivir esta vida.
¿Por qué? Porque Moisés entiende este efecto y él entiende el gran peligro que representa. En el versículo, bueno, no vamos a ver todos, pero los próximos versículos 8, Moisés relaciona lo que pasó con sus padres en Cades. Él dice, esto es lo mismo que pasó con ellos. Fue un efecto dominó, una reacción en cadena, que comenzó con 10 hombres y terminó con toda una nación. Así de influyente es la incredulidad. Así de influyente es la desobediencia. Con 10 hombres, toda una nación pereció en el desierto. Así de grave es. Moisés dice, yo los envié para que ellos viesen la tierra. La tarea de los espías no era decidir si tenían que entrar o no. La tarea de los espías era solo ir y mirarla. Mirar la tierra, la palabra ver puede significar admirar, deleitarse en, observar detenidamente. Lo que ellos tenían que hacer era ir, traer un reporte y deleitarse en lo que Dios les había dado. Los enemigos no eran el tema acá, era la tierra el tema. Y la tierra, ellos eran los que tenían que reportar, pero trajeron un reporte de incredulidad, ustedes recuerdan la historia, que desanimó al pueblo, todos perecieron. Y ahora Moisés está pensando en ese mismo hecho. Ya es suficiente razón para no vivir una vida mediocre, saber cuánto eso afecta a todos los demás. Pero hay otra razón. Y en el versículo 10 empieza un tema que lo va a terminar varios versículos más adelante, que yo le puse, tu pecado siempre te va a perseguir. Si ustedes desobedecen a Dios, no va a haber forma de escapar de este pecado. Ustedes piensan que esta tierra va a ser lo mejor, pero si esta tierra, por hermosa que sea, no es la voluntad de Dios, en esta tierra o en cualquier tierra, tu pecado te va a alcanzar. ¿Cuál va a ser el pecado? Bueno, vamos a estudiarlo más adelante, cuando lleguemos a la frase misma que se usa, pero en el versículo 10 arranca explicando esas consecuencias. Mira, dice, primero lo empieza a explicar con lo que pasó allá en Cades. Dice, y la ira de Jehová se encendió entonces. En aquel momento, la ira se encendió. La palabra la ira de Dios en hebreo literalmente significa la nariz ardiendo o el aliento que arde, que es una imagen muy descriptiva en qué postura está Dios. Dios se enojó y Él juró, Él prometió, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Dios ahora se enoja y va a quitarles el acceso a la tierra. Lo que le está advirtiendo es, a ustedes les va a pasar lo mismo. Si ustedes se mantienen en incredulidad, Dios se va a enojar. Si Dios se enoja, Dios le va a quitar todo lo que Él les puede dar hoy. Todo aquello para lo cual vos fuiste salvado, lo vas a perder. No quiere decir que vas a perder la salvación. La salvación no se pierde. Pero vas a perder el resto de tu vida vagando en un desierto sin rumbo. Años desperdiciados que no van a tener ningún fruto. Eso es lo que se viene por delante si vivimos en incredulidad. La vida cristiana tiene dos formas de ser vivida. En obediencia o en desobediencia. No hay un término medio. No hay nada que pueda estar en la mitad de estas dos realidades. Y por eso, recuerden lo que pasó con ellos. Eso mismo le va a pasar a ustedes. La razón por la que le pasó a ellos, dice, versículo 11 al final, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. No fueron perfectos en pos de mí. O sea, no siguieron completamente en pos de mí. Esto era lo que Dios esperaba, que ellos les sigan. Y por lo tanto, en contraste, versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Zeneteo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Y acá pueden ver un contraste, porque ellos son los únicos dos que quedan vivos. Son los únicos dos que están acá para dar testimonio de que Dios sí bendice a los que
creen y obedecen. Y la ira de Dios se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto. Ahora, por si no queda en claro esto, la vida espiritual no fue diseñada para ser vivida como un errante. No fue diseñada para ser vivida así. La vida espiritual fue diseñada para ser vivida en una obediencia que lleva a una persona a heredar todo lo que Dios tenía planeado para él desde el principio. Tu pregunta no es mantenerte en esa vida errante, sino que es decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Y a eso yo me voy a entregar, porque no quiero perder nada de todo lo que tú tienes para mí. La vida cristiana fue diseñada para ser vivida así, pero ellos erraron. 40 años. Y la razón fue simple. Fue incredulidad y desobediencia. El versículo 14 se pone sumamente duro. Porque dice, y he aquí vosotros, o sea, eso es lo que pasó con tus padres. Tus padres vivieron así. ¿Te imaginas haber visto a tu papá de esa manera? Haber visto a tu papá desperdiciar toda su vida en incredulidad y desobediencia. Todos sus años quemados, porque se rehusó a vivir y a inclinar su corazón a la voluntad de Dios. Y ahora vos venís después. Vos tenés la oportunidad de hacer algo distinto. Porque el fracaso de tu papá no tiene que ser tu fracaso. Dios te muestra aún en eso lo que Él puede hacer en tu vida. Él puede darte algo distinto. Él puede darte una vida de mucho fruto a vos. Pero mirá el versículo 14. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Esta idea habéis sucedido es la idea de que ustedes se levantaron en ese mismo rol. Ustedes tomaron la misma función de sus padres. Y acá mirá, lo llama prole de hombres pecadores. La palabra prole, dice ahí el diccionario, que es un grupo de la misma clase. Prole, son la descendencia de los pecadores, pecadores tal como sus padres. Tienen el mismo corazón, siguen la misma dirección y van al mismo fin. Ustedes y sus padres, te dirigís a desperdiciar toda tu vida y a morir en el desierto por tu incredulidad. Allá está yendo vos. Moisés es muy duro. Pero fíjate que suma más, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Ya suficiente sufrió Israel por las personas que influenciaron en su rebelión. Y ahora ustedes le van a hacer sufrir más. 40 años más. Van a sumar más sobre la ira sobre Israel. Una advertencia. Si ellos se vuelven atrás, si ellos le dan la espalda a Dios, si ellos retroceden en el llamado de Dios, Dios los va a dejar otra vez en el desierto. Este es el mensaje de Dios para ellos. Mira, este es su momento crítico. Vos estás a punto de tomar una decisión hoy, este domingo, en esta iglesia, en este lugar, donde Dios te está diciendo, si vos te mantenés en esa actitud, viviendo esa vida mediocre, lo que va a pasar, Dios te va a dejar en el desierto. Vos vas a caminar en ese sinfín de vidas desperdiciadas por Dios, por las personas. Es una advertencia muy dura. Y destruiréis a todo este pueblo. Fíjate, los hace responsable a ellos de toda la destrucción que va a venir después como fruto de esta falta de obediencia. Esta destrucción va a traer, Moisés ve que viene y que se acerca. Bueno, entonces, en primer lugar, por medio de Moisés, Dios quiere que sepas que vos también podés caer en este pecado. En segundo lugar, hay razones suficientes para huir de este pecado. La razón es el efecto que tiene en otras personas. La razón es un pecado real que no te va a dejar
En tercer lugar, puse así en su apunte: solo decisiones firmes pueden protegerme de este pecado. Solo decisiones firmes pueden protegerme de este pecado. Así que Moisés, como yo les dije, no está diciendo esto para herirlos, no está diciendo esto para menospreciarlos, no está diciendo esto para mostrar que Él es algo que ellos no son. Lo que Moisés está haciendo es exhortándoles y llamándoles al arrepentimiento, a un cambio de actitud, un cambio de mente, que revierta todo esto y que lo cambie. Y Moisés va a ser muy directo para que ellos respondan. Bueno, ellos van a responder. Y el versículo 16 es la respuesta. El versículo 16 dice así: entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. La respuesta que ellos dan es esta: Moisés, que nunca pase lo que vos decís. Moisés, si en un momento nosotros pensábamos no cruzar el Jordán, entonces olvídalo. Vamos a cruzar el Jordán. Vamos a vivir una vida de consagración y vamos a pelear las batallas del pueblo de Israel. Solamente que nuestra heredad no va a estar del otro lado del Jordán. Va a estar acá. Porque esto nos conviene más. Le conviene más a mi familia. Le conviene más a nuestros proyectos. Le conviene más a nuestras ovejas. Entonces, quedémonos acá y desde acá vamos a tomar nuestro rol. Y nosotros lo vamos a hacer, dice, con diligencia. Vamos a luchar. La palabra diligencia significa con prontitud. Vamos a estar, ni bien nos llamen, vamos a salir a la batalla. No vamos a dejar que pelee solo el pueblo de Israel. Cuando nos llame vamos a salir a la batalla. Y vamos a salir con todo y vamos a pelear hasta que se haya heredado todo. Y cada persona del pueblo de Israel tenga su heredad. ¿No es esto lo que Dios se propone con su pueblo? Su pueblo tiene que vivir en esa clase de compromiso mutuo. Yo no puedo ver a la iglesia solamente como el lugar donde asisto. Yo tengo que ver el compromiso espiritual que representan mis hermanos. Yo soy responsable de que mi hermano llegue a ser perfecto en Cristo Jesús. Vos sos responsable de que cada uno de tus hermanos llegue a ser perfecto en Cristo Jesús. Hasta que ellos no hereden todo, vos no podés estar tranquilo. Vos no podés ocuparte de tus ganados y de tus hijos hasta que no hereden todos los hijos de Israel todas las heredades que Dios les dio. ¿Se acuerdan cuando hablé de Josué y cuál iba a ser su función como líder? Esa misma expresión usa la Biblia. Moisés tiene que hacerles heredar. Josué tiene que ser el líder que se asegure que cada uno tenga su heredad. Pero acá no es solo Josué el que tiene que asegurarse que todos hereden. Todo el pueblo tiene que asegurarse de que todos hereden. Yo no puedo relajar en mi vida espiritual hasta que todo el pueblo de Dios no haya cumplido todos los propósitos de Dios. Noticia, no va a ser en esta vida. Porque eso no se va a cumplir hasta el final, hasta que estemos en la presencia de Dios. Quiere decir que esta vida tenemos que vivirla como extranjeros y peregrinos, pensando en cómo servir a un pueblo a quien Dios le ha hecho promesas y nosotros le vamos a servir y pelear las batallas hasta que Dios las cumpla, a todas y cada una de ellas. Eso es lo que debemos hacer, esa es la actitud, eso es lo que hay que hacer. Pero, de todas maneras, hay algo en esta expresión que deja algo que desear, ¿no? Porque el plan de Dios había sido desde el principio que todo el pueblo cruce todos el Jordán y que todos hereden juntos del otro lado del Jordán. Ahora, es verdad que la tierra donde ellos estaban pidiendo que los dejen quedarse, esa tierra también estaba incluida en la región que Dios le prometió a Abraham. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo que le iba a dar toda la tierra prometida, le describió los límites de esa tierra
Y los límites de la tierra iban desde la frontera de Egipto hasta Mesopotamia, incluyendo todo Madián y toda Arabia y toda esa región. Todo eso es de Israel también. Pues sí, bueno, entonces ya estaban en la tierra prometida. Claro, pero en esta etapa del pueblo, Dios tenía para ese pueblo que todos crucen el Jordán y den y castiguen a los cananeos por su pecado y entonces se establezcan en ese lugar y desde ese lugar poder alcanzar a todo el mundo. Pero hermanos, no es eso lo mismo que con lo que luchamos nosotros. Señor, ¿no dices tú que nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? ¿No dices tú que nos vas a llenar de todas las bendiciones? Entonces déjame disfrutar de las bendiciones. Sí, es verdad. Dios te va a enriquecer, toda la tierra vas a heredar. Pero en este momento de tu vida, el propósito de Dios para vos es que vos conquistes la tierra, que vos pelees las batallas, que seas su soldado, que se establezca el pueblo de Dios. Y después, cuando estemos en el reino, ahí ya no va a haber que pelear más. Y ahí todas estas cosas las vamos a hacer, las vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de todas las relaciones, vamos a disfrutar de todas las cosas que tenemos al máximo. Entonces, si hoy hay que renunciar a las cosas que podemos disfrutar para poder entrar y pelear, hagámoslo con gozo. Porque si vamos y peleamos y Dios nos da esa heredad, un día todo lo demás va a ser nuestro también. Todas las cosas van a ser nuestras también. Hoy tenemos que enfocarnos en esta tarea. Cruzar el Jordán y pelear por el Señor. Eso es lo que no suena bien en el corazón de ellos. Porque ellos están diciendo, sí, nosotros, los hombres guerreros, vamos a entrar y pelear, pero no vamos a tener heredad allá, vamos a tener heredad de este lado del Jordán. Lo que estaban haciendo ellos iban a entrar y pelear, pero iban a tener su heredad fuera de la tierra prometida. Iban a dejar a su familia sin posesiones dentro de la tierra prometida. Y esto es lo que ellos no estaban viendo. No estaban viendo todo lo que implicaba esa decisión. Sin embargo, Moisés concede esto. Una cosa es lo que Dios concede. Otra cosa es lo que Dios dirige. Dios les dijo que crucen y tomen. Ahora Dios les permite asentarse de este lado, aunque tienen que pelear. Entonces una persona puede decir, mira, yo voy a vivir una vida consagrada. De todas maneras, voy a mirar por los mejores intereses míos, familiares, de mis ovejas y de mis rebaños, pero yo voy a esforzarme para servir a Dios. Yo voy a dar de mis recursos para que ellos tengan. Y voy a sustentar la obra del Señor. Así que yo quiero crecer económicamente y tener una gran empresa. Quiero estudiar esta carrera para tener este lugar, ¿no es cierto?, de influencia. Quiero lograr esto, pero no se confundan. No lo voy a hacer para mí. No lo voy a hacer para que mis hijos tengan comodidad solamente. No lo voy a hacer para que yo tenga un buen pasar o una buena posición. No. Yo lo voy a hacer para sacrificialmente, de forma diligente, pelear junto con el pueblo de Dios hasta que todos hereden. No se preocupen, lo voy a hacer. Bueno, no hay mucho argumento en contra de eso. Moisés piensa, a ver, no está mal. No es un pecado, porque Dios técnicamente lo que nos dijo fue que tenemos que conquistar. Pero Dios no dijo que no podíamos, después de conquistar, heredar también afuera. Entonces, no es algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces Moisés cede y dice, si lo hacen así, no va a haber pecado. No va a ser un pecado si ustedes cumplen esta palabra. Si ustedes diligentemente van al frente en la primera línea de batalla y pelean hasta que todo el pueblo de Israel haya tenido su tierra. Si ustedes lo hacen así y solamente en esa condición, no va a haber pecado. Esa es la expresión, ¿no es cierto? Versículo 21, 22, sí, de ahí en adelante. Versículo 23, si no pasan. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Si no lo hacen así, va a ser un pecado.
¿Por qué va a ser un pecado? Si ellos no van a pelear, si ellos se quedan cómodos y dicen, nosotros ya tenemos nuestra tierra, que ellos se encarguen de pelear, que ellos se encarguen de sus enemigos, nosotros estamos acá cómodos ya. Si ellos no cruzan, entonces pecaron. ¿Qué pecado cometieron? Bueno, cometieron el pecado de desalentar al pueblo, como habíamos explicado antes. Cometieron el pecado de la incredulidad. Cometieron el pecado de haber fallado su palabra. Ellos dijeron, vamos a cruzar. Vamos a pelear al lado del pueblo de Israel. Y no lo están haciendo. Ahora están ocupados de sus cosas nomás. Están ocupados de sus granjas y de sus familias. Y no van a pelear con el pueblo de Israel. Lo que están haciendo es pecando. Ya no es opcional ir y pelear con el pueblo de Israel. Es requisito de Dios. Si no lo hacen, están pecando. Y acá hay una regla. Este pecado, igual que todos los demás pecados, tiene una característica. Y es lo que dice al final. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué frase? Es una frase muy gráfica. Imagínate, un escritor lo pone así, un surfista herido que está nadando, corre sangre y hay un tiburón atrás persiguiéndolo. Puede percibir la sangre y tener por cierto que lo va a alcanzar. Puede vivir más rápido el tiburón que cualquier surfista. Vuestros pecados os alcanzarán. Esto es algo que no somos conscientes. Muchas veces nos queremos autoconvencer de que podemos pecar y librarnos de las consecuencias de ese pecado. Pero esto es real. El pecado te va a alcanzar. No hay cómo escapar del pecado. Ayer estaba trabajando en mi compu, imprimiendo cosas y estudiando para hoy. Me apareció una ventanita que decía, una promoción de Avast, que es un antivirus. Y decía la promoción algo así, no me acuerdo la frase exacta, pero decía, navegá en Internet de forma completamente anónima. Jamás se van a poder rastrear ninguno de tus movimientos dentro de Internet. Vos sabías que todos tus movimientos están fríamente calculados, ¿no? Mira, yo he hecho búsquedas en Internet que me han relacionado imágenes que yo las busqué cuando era un adolescente y tenía 12 o 13 años. Nunca cambié mi dirección de email, por eso soy la misma persona en Internet, en todas las formas, ¿no es cierto? Internet sabe todo lo que yo hice desde la primera vez que creé mis contraseñas hasta ahora. Cada movimiento, cada página que visité, cada imagen que busqué, cada cosa lo sabe Internet. ¿Sí? Por si no lo sabías, ahora te puedes preocupar. ¿Sí? Pero todo está ahí, escrito. Este programa te ofrece algo. Navegar de forma completamente anónima. ¿Por qué te lo ofrecen? ¿Por qué alguien querría navegar anónimo? Ajá, hay algo que no queremos que se descubra, ¿no? Pero quiero decirte algo. Ni Avast puede evitar que el pecado te alcance. Aunque lo hagas en un contexto totalmente anónimo, donde nadie en todo el planeta Tierra se puede enterar, te puedo asegurar algo. Tu pecado te va a alcanzar. Esa es la regla para todos los pecados. Muchos pecados salen a luz en esta vida. Hay otros que van a salir a luz en la otra vida. Pero hay algo cierto. Tu pecado te va a alcanzar. Y esa regla es realidad para este pecado también. El pecado de esa vida mediocre, de esa vida en el borde y no en el centro de la voluntad de Dios, de esa vida movida por lo que ven mis ojos alrededor y lo que este mundo me puede ofrecer, donde el pecado de velar por mis intereses y los de mi familia y no pensar en los propósitos de Dios y en su llamado y en su reino, ese pecado te va a alcanzar. No se va a establecer paz y prosperidad perpetua, porque el Dios que reina sobre todos los reinos
A Él los estás ofendiendo, a Él lo estás abandonando, a Él le estás dando la espalda, a Él lo estás desobedeciendo y por lo tanto tu pecado te va a alcanzar. Por eso no hay opción, no hay otra forma de vida posible para el cristiano que vivir esa vida de constante confesión y búsqueda de esa vida consagrada completa a Dios, pero donde no hay opción de vivirla para Él. Bueno, de ahí sigue, ¿no es cierto?, explicando en los últimos versículos un acuerdo que van a hacer. Moisés lo establece así, dice, está bien, si ustedes cumplen esta parte, que van a vivir diligentemente y van a pelear para el pueblo de Israel hasta que todos hereden todas sus heredades, entonces el permiso lo tienen. Si no, Dios los va a castigar. Así que Moisés llama a los líderes y hace un pacto formal, con testigos y con cláusulas, aunque no estaban escritas, estaban de palabra, pero era formal. Bueno, en realidad estaban escritas acá, en el libro del Pentateuco. Y van a quedar por el resto de las generaciones. Ahí está. Primera parte, le dice Moisés, miren, ustedes que son los líderes, tienen que saber cuáles son las pautas. Si ellos no las cumplen, entonces ellos sí o sí van a tener que heredar adentro del pueblo, adentro de la tierra prometida. Si ellos no pelean, entonces esta va a ser la regla. Si no pelean, Dios no les va a dar posesión allá, les va a dar posesión adentro. Lo que ustedes tienen que hacer es darle un lugar acá adentro, y si ellos no entran, allá van a ser destruidos. Dios no les va a dar victorias, allá van a ser echados, porque la tierra que Dios le va a dar es esta, no aquella. Pero si ellos sí entran y pelean, aquella tierra Dios se las va a dar. ¿Están todos de acuerdo? Todos de acuerdo, firman su pacto y termina. Ahora, en forma de conclusión, hay dos cosas por las que pienso que, aunque Moisés permitió que ellos hagan esto, no fue un buen plan. No fue un buen plan quedarse del otro lado del Jordán. Aunque Moisés lo haya permitido y aunque ellos sí cumplieron y entraron y pelearon, aunque sí hicieron heredar a todos y se quedaron ellos con esta heredad, no fue un buen plan. Dos razones. La primera razón, no fue un buen plan porque creaba el potencial, o mayor potencial, para la falta de unidad de Israel. Creaba el potencial de falta de unidad. La unidad del pueblo de Dios es algo muy importante. Es algo que tratamos de machacar mucho, pero creo que no suficiente. Hay veces donde converso con algunos y noto que algunos van captando más que otros lo que significa ser un miembro de la iglesia y tener un compromiso con la iglesia y pensar tu vida presente y futura en torno a la iglesia y entender cómo afecta tu vida a la iglesia y tener dependencia con la iglesia y consultar tus decisiones con la iglesia y servir a tus hermanos de la iglesia. Todo eso no está completamente desarrollado, pero es algo que hablamos todo el tiempo. Es algo muy importante para la vida espiritual. El pueblo de Israel tenía que mantenerse unido. El problema es que si tienen el Jordán en el medio, no es fácil estar unido. El Jordán es una barrera natural. No es fácil cruzar el Jordán, hay ciertas épocas del año donde crece el Jordán, se desborda y no se puede cruzar, no hay puentes, hay que dar un vueltón tremendo para cruzar el Jordán. Es una barrera natural que iba a producir. Esta desunión que estaba el potencial sucedió. Estas tribus cada vez más estaban aisladas. Y vos decís, ¿y por qué? ¿Por qué estamos tan aislados? Porque no quisieron entrar. No están peleando, no entraron y vivieron en esta relación con este pueblo y ahora eso se nota, eso se percibe, se vive, ese distanciamiento. Y entonces suceden situaciones. Llegan los malos entendidos. Cuando hay falta de unidad, esto es inevitable. Y empiezan los conflictos. Y de repente, vamos a ver, si quieren notar ahí en Josué capítulo 22, vamos a llegar en un par de años a Josué 22, pero cuando lleguemos, vamos a ver cómo se produjo un problema por esta falta de unidad. Porque los
de Rubén y de Gad y de Manasés decidieron hacer un altar a orillas del río Jordán. Ahora, la ley establecía que había un solo altar donde se podía sacrificar. Era el altar del tabernáculo. Ese altar era el que producía unidad en el pueblo. Todos venían a ese altar, a ese lugar para las fiestas solemnes. Ese era el altar central de la adoración que mantenía la atención fija en la salvación que Dios le iba a dar a todos como nación. Pero ahora ellos hacen otro altar. Y el pueblo de Israel se enoja. Se enojan mucho. Arman un ejército entero y vienen a destruir a todos sus hermanos. Todos los de Rubén y de Gad y de Manasés. Pues sí, son el mismo pueblo. Pero están tan ofendidos porque ellos hicieron algo que desagrada a Dios que van a venir y los van a destruir a todos. Al final interviene el sacerdote y frena todas las aguas, ¿no es cierto? Y termina explicando la situación. Bueno, el altar va a quedar como un testimonio, pero nunca se van a hacer sacrificios en ese altar. Nunca. Nunca quisimos que se hagan sacrificios. No, ¿cómo pensaron eso de nosotros? Bueno, está bien, todo queda tranquilo. Pero todo quedó tranquilo, pero vos notás esa tensión en la que todo el pueblo iba a destruir a estas dos tribus. Porque no había unidad, no había comunión. La comunión y la unidad es muy importante en el pueblo de Dios. Si mis decisiones me alejan de esa comunión y esa unidad, no es una buena decisión. No importa que ganes más, no importa que tengas más comodidades. Si la decisión te va a alejar de la unidad del pueblo de Dios, no es una buena decisión. La unidad es muy importante, aunque no esté prohibida por Dios. Aunque el pastor no te pueda decir, no, estás pecando tomando decisión. No es pecado. Está bien, hacelo, pero no es una buena decisión. Y esa decisión puede traer consecuencias a largo plazo. Y las trajo. Y otra razón, la falta de protecciones naturales. Esta es otra de las razones por las que no fue una buena decisión. La tierra donde Dios les llevó era una tierra que estaba protegida naturalmente por ríos y montañas, que hacían que estén en relativo aislamiento, que permitía que estén accesibles a todos, pero que puedan tener cierta protección. No así del otro lado del Jordán, la tierra que se llama Transjordania. Del otro lado del Jordán, toda esa región está abierta. Es una ruta de paso de muchos pueblos que van y vienen. Y si vos seguís la historia de estas tribus, en el resto del Antiguo Testamento, vas a notar algo. Prácticamente ninguna de las referencias que se van a hacer en cuanto a estas tribus, en todo el Antiguo Testamento, se menciona esa región como siendo autónoma. Prácticamente en todas las referencias, esta región está dominada por otros pueblos, la mayoría de las veces por los moabitas. Dominaron esta región, estas tres tribus. Rubén, Gad y Manasés, esas tres tribus, vivieron casi constantemente en opresión y esclavitud. Casi constantemente. Y cuando llegó el final de la historia, donde Dios va a castigar al pueblo de Israel y va a tener una invasión y va a destruir el reino del norte, las primeras tribus que fueron destruidas, sacadas de su tierra para siempre, adivinen cuál fue. Estas mismas. Estas tres tribus fueron las primeras en ser deportadas antes que todas las demás. No fue una buena decisión. Bueno, como les decía, este estudio es una exhortación de Moisés, de Dios y de tu pastor a vivir una vida como la que Pablo nos mostró, donde olvides lo que queda atrás, te extiendas hacia lo que está delante para abrazar todo lo que Dios tiene para vos y vivas no la vida de un errante, sino la vida de uno que va a heredar todo lo que Dios tenía para él. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo. Señor, aún con lo duro que es para nuestro corazón
escucharlo. Señor, te ruego que tú produzcas el fruto para el cual fue escrito este capítulo. Fue escrito para estimular en tu pueblo esa fe y esa obediencia para la que nos has llamado. Señor, muévela en nuestro corazón, despierta esas convicciones y tráenos al centro de la voluntad que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a vivir esa vida de unidad, de servicio, de entrega mutua a la que fuimos llamados. Señor, para que tú puedas cumplir tu propósito en este mundo, en medio nuestro, para que tu reino pueda exaltar tu persona. Señor, te encomendamos todo esto a ti. Obra por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.